Bien, eh, después de esto falta lo que es subir el código. ¿Cómo tú subes el código? Primero tenemos que poner acá en el modo editar. Una vez que tú pongas el modo editar, ya puedes cambiar los parámetros de tu simulación. Luego venimos aquí a abrir archivo, buscamos nuestro código. En este caso el mío está en formato texto, cambio acá el formato texto y lo subo. Algo interesante es que cuando tú subes el código puedes ver cómo es el ciclo que tú has eh, programado. En este caso, todas esas líneas rojas vienen a ser de una herramienta, la verde de otra herramienta, la amarilla de otra y la azul de otra. Entonces, gracias a eso se puede diferenciar qué ha hecho cada herramienta según lo que tú has programado y cómo va a ir la dirección de nuestra herramienta de corte hasta hacer toda nuestra simulación. Bueno, posterior a eso, lo que vamos a hacer es poner aquí, en este símbolo que es el cero pieza, vamos a poner primero el X, que lo que va a hacer va a cambiar la posición actual relativa de la pieza hasta el punto 00. Eso es necesario también para hacer la simulación, porque si no haces eso, el programa no te va a dejar simular. Otra cosa también es que tienes que cerrar la puerta. Si tú no cierras la puerta del CNC, ya sea de uno real o de la simulación, no te va a dejar simular. Son dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Bien, una vez hecho esto, ahora vamos a poner acá y presionando este botón ya va a empezar lo que es el torneado. Bien, ahora vamos a explicar un poquito lo que tenemos acá. El código, como se podrá observar, yo lo he hecho de izquierda a derecha. Ahora, los parámetros que yo he tenido para el corte han sido de 0.5 milímetros. Entonces, cuando tú programas el código para los ciclos, tienes que definir eso. En este caso, bueno, estos son los códigos de inicio. Y aquí es donde ya empieza lo que viene a ser el ciclo. El ciclo, en este caso, yo lo he trabajado con varios G71. Se tiene que definir la posición inicial donde quieres que esté tu herramienta. Si tú no defines bien la posición inicial, no te va a dejar o no te va a botar el ciclo G71 correctamente, en este caso hasta tus ceros, hasta tu cero. Para que se entienda mejor, en este caso yo estoy haciendo un corte desde este punto hasta este punto. Pero en este caso, si yo no definiera bien mi posición inicial, no se cortaría hasta el 0, hasta el Z0, sino se cortaría hasta donde yo posicione. Por ejemplo, si yo lo posiciono en este caso hasta el Z50, cortaría hasta el Z50. Bien, la posición inicial una vez establecida, lo que viene es, bueno, este U05 viene a ser la profundidad de corte, en este caso el espesor de corte. Está definido en micras, entonces esto quiere decir que 0.500 micras viene a ser 5 milímetros. Bueno, luego viene lo demás. En este caso yo he programado desde el 65 hasta el 105 el primer corte que va a estar realizando. En este caso depende mucho de la velocidad, ya sea de tu avance de tu pieza, de tu herramienta, para que el tiempo que te va a tomar, ya que si tú pones una velocidad muy corta, entonces va a tomarle más tiempo a la herramienta hacer la simulación o hacer el torneo. Posterior a eso hago otro G71 para los dos curvas. En este caso son dos interpolaciones de derecha a izquierda que se puede reflejar en este apartado. Hago otro G71 siempre con 0.5 micras de corte, 0.5 o 500 micras de corte, que viene a ser 5 milímetros. Y aquí algo curioso es que cuando tú trabajas con el G71, el programa te pide que tú empieces con un G00. Si tú no empiezas con este G00, no te va a botar bien el programa, te va a aparecer, o bien no te aparece el ciclo y solo aparece como un perfil, o bien te sale un error. Posterior a eso yo he definido, en este caso, el G03, el G02, el G01, etc. Algo importante a tener en cuenta es que cuando tú trabajas con los FANUC o con este código FANUC, el programa es muy sensible a los cambios.
Si tú pones el G01 o el G00, tienes que darle un espacio hasta el otro código que tú quieras poner. En este caso, aquí yo he puesto G01, X40. Como yo voy a hacer otros G01, yo ya no pongo otra vez G01 para lo demás, sino directamente pongo Enter y en este caso 00. Ahora yo pongo otra distancia, que en este caso sería G01 120, y ya los siguientes que tú tendrías que poner Enter y ya no pones G01, si no pones otro distinto. Bueno, acá ya he programado una parada porque voy a cambiar de herramienta, que ya van a ver. En este caso primero se está haciendo hasta el primer corte de aquí hasta acá. Luego ya se va a hacer el ranurado, luego ya se va a hacer el otro corte de este cilindrado hasta finalmente hacer el roscado. Y bueno, algo a tener en cuenta es que cuando tú trabajas con las simulaciones tienes que tener una buena máquina, porque si no, en este caso el torneado te va a costar trabajo al hacer, ya que está usando mucho lo que es el procesador. A pesar de que se puede bajar los gráficos, te va a costar hacerlo o se va a demorar en hacerlo. Y bueno, ahí hay que esperar a que se lo haga. Bueno, posterior a eso se va a hacer lo que viene a ser los ranurados. En este caso el ranurado viene a ser el código, los G75. En este caso también tienen que posicionar los ranurados, el G75 en la posición inicial, luego viene ranurado. Ranurado, en este caso el P viene a ser el corte, la distancia de corte, cuánto quieres que vaya cortando hasta llegar a la distancia, hasta la distancia establecida. En este caso, como todo está en micras, 500 micras, viene a ser una distancia de corte de 5 milímetros. Bien, el Q es algo interesante porque el Q viene a ser el desfase. Si tú pones un desfase de 1000 micras o de 1 milímetro y tú tienes que cortar 3, si tu herramienta mide 1 milímetro, tú solo tienes que cortar 2 milímetros en el código y el desfase se encargará de que cortar ese milímetro extra. ¿Qué hace? Ese ha sido nuestro caso. En este caso, de aquí a aquí tiene que hacerse un ranurado de 3 y aquí igual. Entonces yo he programado un ranurado de 2 y el desfase hará que se corte 1 milímetro más, completando así en este caso el ranurado. Bueno, el ranurado se va a ver acá cómo se va a realizar. Una vez hecho el ranurado, ahora pasa al siguiente ranurado. Eso es algo interesante. Como pueden ver, en este caso la herramienta entra mucho en lo que es en la pieza. ¿Por qué? Porque yo lo he programado de esa forma. Porque si no, también se podría programar que todo esto ya esté corto hasta la posición y se haga un ranurado. Entonces depende mucho de cómo ustedes lo quieran realizar. Bueno, hay que esperar a que termine el ranurado. Y ya, de ahí se repite lo mismo un G71, cortándose los 5 milímetros para este apartado de la pieza. Y finalmente para roscado, el código roscado también, si tú haces el código roscado normal, no vas a poder definir cuánto quieres que sea la distancia de corte o el espesor de corte. Entonces eso no cumpliría con lo que te piden. Entonces se hace lo que es un roscado múltiple. En este caso, ese es el roscado múltiple. Cuando tú haces el roscado múltiple, aquí ya puedes definir los parámetros. En este caso, este Q500 viene a ser 500 micras, viene a ser 5 milímetros de corte, entonces ahí estás cumpliendo. Y bueno, lo demás, este es un código de 6 dígitos que viene a parametrizar una serie de cosas, ya sea en este caso
Mira, esto es algo interesante porque tú puedes ayudarte de este programa WinUnisoft, donde también tiene código FANUC, para poder buscar los códigos en caso no los tengas. Entonces, aquí te dice que usas los 6 primeros códigos para definir lo que viene a ser el acabado, el achaflanado y el ángulo de la punta de la herramienta. Luego defines con los demás códigos, ya sea la profundidad de rosca, el paso de rosca que da 3 según la imagen, y bueno, la distancia de la cota de las roscas, ¿no? Dónde quieres que inicie y dónde quieres que termine. Y finalmente esa sería nuestra pieza. Una vez todo simulado, una vez todo atornillado. Así sería el resultado. Gracias.